Bueno, como en esta clase es como para tratar algunas inquietudes que los hermanos tengan. No sé si su merced tiene alguna pregunta, algún tema que le llame la atención. Sí, me llama la atención lo siguiente, pues, a ver si me lo clarifica más y lo logro entender porque yo respeto, pues, eh, el Espíritu Santo es el mismo Ruach HaKodesh o el espíritu que hay. Yo estaba entendiendo que hay dos espíritus, el espíritu humano que viene a ser el alma, ¿sí? Eso entendí yo. Y el Espíritu Santo es el Ruach HaKodesh, ¿sí? Sí, señora. Sí, sí es así. El Sí. espíritu humano es el alma y el Espíritu Santo es el Ruach HaKodesh, ¿sí? Bueno, sí, el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo es la misma cosa en español y en hebreo. Sí. Y el Espíritu Santo es la manifestación. Sí. El Espíritu Santo es la manifestación ¿La manifestación qué? del Padre Eterno para los seres humanos. Sí. ¿Sí? Eso fue el espíritu que estuvo en Yeshua y lo que hizo que él realizara todo lo que realizó. Y Sí, o sea, viera el conocimiento que tenía y enseñara lo que enseñó. sí. O sea, es que estaba confundida, ¿se acuerda que yo creo que le pregunté una vez por teléfono que me atreví a llamarlo, qué pena, que entonces yo estaba como confundida otra vez como con la iglesia cristiana, sí, que era Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Entonces su merced me dijo que no, que era la manifestación de, que era la manifestación de, que era la manifestación del Padre, entonces yo fue como que no entendía, o sea, el Padre Eterno viene al mundo como su manifestación en el Ruach HaKodesh, ¿sí? Sí. ¿Sí? Él actúa es a través de su espíritu, todo lo hace Sí. es a través de su espíritu, él no se presenta directamente. Bueno. Bueno, ya. Sí, porque a veces me Y a través pregunto. del espíritu es que habla, a través del espíritu es que habla y ahí es donde está la palabra, ahí es donde está el verbo y también el espíritu es el que tiene el poder ¿Y el verbo para está? realizar Sí. Diga, hermano, para que realizar. lo que para realizar lo que diga. Sí. Y el verbo es el hijo, ¿sí? O sea, me ha dado Yeshua Hamachiel. Sí, señora. ¿Sí? Bueno, Sí, gracias. señora. Esa era la inquietud. Con Lo gusto. otro es, bueno, no sé si es prudente. Pero el espíritu humano, no es la misma alma. ¿No? Entonces quiero que eso me No, haga el espíritu, como se me porque el dijo, alma no es espiritual. el espíritu humano, entonces, ¿cuál es, hermano? Yo no entiendo ahí. Es como una energía, algo una fuerza que es del espíritu, que es la que le sostiene la vida a todas las cosas. Pero Y entonces, ese espíritu, me dice al comienzo que humano, que si era como, ¿sí? No entiendo, ay Dios mío, ¿el perdón. espíritu qué? Pues me ha dicho que sí, que el alma era el espíritu humano. Yo entendí así ahorita. Antes pues me No, había no, dicho. no, no, no. El alma es toda esa parte que tenemos los seres humanos, donde está la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, de entender, de sentir, de amar, de odiar, de toda esa parte de tener conciencia de las cosas, conciencia de las otras personas. Es como lo que equivale como a la psique, a la mente, a todo, y entre el cuerpo y el alma hay una interacción completamente directa, como si fueran dos partes de un todo. Y si a usted se le afecta el cuerpo, es posible que su alma, su mente no funcione, o sus sensaciones, sus emociones no funcionen. O si su mente, su alma se altera, es lo que la Biblia llama el corazón. Cuando la Biblia dice, no, Yeshua, por ejemplo, decía en el capítulo anterior que estudiamos, no el de anoche, sino el otro, el 14, dice, no se turbe vuestro corazón. Entonces es que no tengamos el alma turbada, que tengamos el alma tranquila, el alma en armonía, en sosiego, ¿cierto?
hermano More, qué pena, discúlpeme, yo estoy copiando espíritu humano, el alma es lo que sentimos, ¿sí? Como ese Sí, señora. corazón, lo que sentimos, ay, qué pena, estoy Lo que copiando. la escritora llama el corazón o también lo llama a veces los riñones, escudriña mis riñones. No, nosotros sabemos que los estudiosos han dicho que tenemos una parte consciente y otra parte inconsciente. Entonces, como tiene una parte consciente y tiene una parte inconsciente, o una parte como que se quedan las cosas allá guardadas y uno no las vuelve a recordar o algo, por eso se dice que escudriñe mis riñones, o sea, que busque por allá en esas partes escondidas donde yo tengo todos esos guardados, que muchas de esas cosas yo ni me doy cuenta de ellas. Y el mismo David decía que había desobediencias, que había inclinaciones de él que para él eran ocultas, que él mismo no las sabía. Y le decía, Señor, líbrame de esas desobediencias o esas malas inclinaciones que yo tengo, que son ocultas para mí. O Todo sea, eso es el alma. sí, o sea, hermana, yo concluyo así, a ver si me corrijo si estoy copiando mal. El espíritu humano es el alma, ¿sí? No, 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 ay, Dios no. mío, mal entonces. Mire, yo les he puesto el ejemplo como un computador. Sí, Un computador es un aparato electrónico que tiene un montón de piezas, de componentes, tiene una cantidad de huecos para meterle información o para sacarle información. Eso sí. equivale como a nuestros sentidos, los ojos, los oídos, la nariz, la boca, la piel, que por ahí nos entra información al cerebro y por ahí también expresamos información. Entonces, eso es lo que en los computadores llaman los puertos. ¿Y Puertos eso de... qué, y eso qué viene a ser? ¿El alma o el espíritu? No, eso es el cuerpo, eso es Ah, el ya, cuerpo, eso es la máquina, eso es la ya, máquina, sí, eso es la máquina. sí. ¿Qué más, Gisja? Estamos hablando de la diferencia entre el cuerpo y el alma. No, el alma y el espíritu. Primero estamos identificando el cuerpo y el Ah, alma. bueno. Y después vamos a ir al punto inicial, que fue el alma y el espíritu. Ese fue el punto inicial. Entonces, yendo primero a identificar el alma y el cuerpo, entonces probablemente nos aclare un poquito, nos ayude un poquito a captar el otro elemento, el espíritu. Entonces, volvamos. Entonces, el cuerpo, Es la nosotros, máquina. nosotros hemos hecho varias veces el ejemplo, hemos hecho varias veces la Sí. comparación Qué pena que yo no lo he entendido, por con eso. un computador. Entonces, el computador es un aparato, es una máquina y tiene disco duro, tiene teclado, tiene pantalla y tiene un montón de huecos por donde se le conectan cosas. Esos huecos en el computador se llaman puertos y por ahí al computador le entra información y por ahí también el computador saca información. Entonces, eso es como los sentidos en nosotros, eso es como el cuerpo humano. Y entonces nosotros tenemos ojos, boca, oídos, nariz, lengua, y por ahí entra información, por uno de esos elementos, de esos sentidos, entra información. Yo oigo, yo veo, yo toco personas, toco cosas, toco un libro, toco una pared, y todo eso es información que me llega al cerebro. Veo una cara, escucho un ruido, todo eso es información que me llega al cerebro. Y yo también, de acuerdo con esa información que me llega, saco información. Elaboro, hago procesos en el cerebro, saco conclusiones, tengo sentimientos, tengo emociones y saco información. La saco con las expresiones de la cara, con los movimientos de las manos, con lo que expreso por la boca. Entonces, eso simplemente es un aparato, simplemente es un equipo, una cosa que funciona. Ahora, usted en el computador, ¿qué es lo que tiene para que el computador funcione? Tiene dos cosas. Tiene un programa, y eso se llama el programa del computador, el programa del computador. Y entonces con ese programa el computador me entra a internet, me escribe cartas, me escribe textos, me hace dibujos, me guarda
todos los materiales que yo produzco en el computador o que le traigo de otra parte, él me lo guarda. Él tiene memoria y tiene cerebro, tiene ambas cosas. Y con el cerebro, él me hace todos los trabajos que yo le mando a hacer. Yo le digo al computador, hágame tal cosa. ¿Y quién es el que hace que la máquina funcione? El cerebro del computador. ¿Y qué es el cerebro del computador? Los programas, los programas. Entonces, todos los seres humanos y los animales tenemos la máquina, que es el cuerpo. Esa máquina tiene entradas y salidas, o sea, por donde llega información y también sale información, y funciona, trabaja. ¿Con qué trabaja esa máquina? Con un cerebro, una memoria. Todas esas máquinas, sean seres humanos o sean animales, tenemos un cerebro y en ese cerebro tenemos una memoria y tenemos un programa. El gatico de una vez viene con un programa ya hecho. Cada animal viene con su propio programa. ¿Cuál es el programa del gatico? El gatico, todo lo que ve por ahí, de un mosquito y él salta a coger el mosquito. ¿Quién le enseñó a hacer eso? Nadie. Él ya tiene programado en su memoria y en su cerebro hacer eso. Ya él tiene ese programa. ¿Qué más hace el gatico? Va y hace sus necesidades y busca una parte donde haya tierrita y tapa. ¿El perro hace eso? No, porque el perro tiene otro programa distinto. El programa del perro es diferente y el perro ladra y el perro es pegado del amo, en cambio un gato no es pegado del amo. Y si ve que van a atacar al amo o a alguien o a la casa donde él vive, él sale a la defensiva y sale a defenderse él y a defender a los seres que lo rodean. Ese es el programa del perro, es diferente al programa del gato. Y el conejo tiene un programa distinto y el loro tiene otro programa distinto. Y nosotros los seres humanos tenemos otro programa muy diferente a todos ellos, muy diferente, es un programa especial. O es un programa que nos permite hablar, que nos permite tener conciencia los unos de los otros, del espacio, del tiempo, de una cantidad de cosas, de nuestra existencia, de nosotros mismos. Es un programa que nos permite tener ideas en cuanto al aseo, en cuanto a la forma de vestir, diseñamos la ropa, cultivamos la comida. Ese programa ya está en los seres humanos. Y muchas de esas cosas son aprendidas, pero ya es una máquina que está hecha para que muchas de esas cosas las aprenda. Aprendemos a cultivar, aprendemos a escribir, aprendemos a cantar, a bailar, aprendemos a conversar con las otras personas. Eso hace parte de nuestro programa. Nuestro programa viene diseñado así, de manera que hay unas cosas que ya operan automáticamente por el programa mismo y hay otras que el programa habilita a esta máquina para que las aprenda y las pueda realizar. ¿Ese programa qué es? Ese programa es el alma. Ese es el alma. Y entonces ahí están las emociones, ahí están los pensamientos, ahí están los análisis, la inteligencia, la mente humana, que es muy diferente a una mente de un animal. ¿Los animales también tienen cerebro? Sí. ¿Y la mente de los animales es distinta a la de los seres humanos? Sí. ¿Y hay animales que tienen cerebros más potentes que los cerebros humanos? Sí. ¿Y por qué no saben otras cosas y por qué no funcionan mejor? Pues porque el programa de ellos es distinto al programa de nosotros. Nosotros tenemos cerebros que de pronto tienen hasta menos capacidad de memoria o menos condiciones que las de algunos animales. Sí, el mejor cerebro de todos los seres creados, de todas las criaturas inteligentes, no es el cerebro humano. Hay animales que tienen unos cerebros, pues según lo dicen los estudiosos, mejores, que podrían tener más capacidades de memorización y de realizar muchas actividades, pero el programa que tienen no les permite hacer más allá. En cambio, nosotros tenemos un cerebro de pronto con menos cualidades que otros cerebros y sin embargo hacemos cosas mejores que todos los otros, las otras criaturas juntas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ya tiene un programa con esas características. Y además ese programa, dentro de las características que le da al cerebro, es
poder aprender más cosas y poder hacer más cosas. Y eso es el alma, ese programa que está en nuestro ser. O sea que los animales también tienen alma. Sí, los tienen alma. Tienen un cuerpo, una máquina física, material, que se puede enfermar, que se puede morir, que se convierte en polvo, porque todas esas máquinas, todos esos aparatos son hechos de polvo, son hechos de, el material es tierra y agua, ese es el material, y eso se puede descomponer y se puede perder, se puede acabar, sí. Y entonces cuando se acaba, ¿qué pasó con el alma, con el programa? Ya no tiene dónde funcionar, se acabó el programa también. Si yo cojo este computador y le doy un martillazo, desbaraté la máquina, sí, desbaraté la máquina. ¿Y qué pasó con los programas? Pues quedan desbaratados también porque estaban dentro de la máquina y los programas solos no pueden operar. Tienen que tener la máquina y el aparato. Digo, el aparato o la máquina y los programas en buenas condiciones juntos y en buena relación los unos con los otros. Si hay algo que interfiere la relación del programa con la máquina, se bloquea el programa y la máquina no funciona y el programa no es capaz de hacerla funcionar. Eso es lo que hacen los demonios. Entran a rodear a la persona, no necesariamente la tienen que poseer, solamente con que estén alrededor de la persona y generan bloqueos de tal manera que el programa, o sea, la máquina, el alma, no logra comunicarse correctamente con el cuerpo, con la máquina. Y entonces la persona entra en un caos, en un desorden, en una confusión. Sus programas están bloqueados de su máquina y su máquina queda a la loca, sin saber cómo funcionar, sin saber cómo operar, cómo manejarse. Entonces, una persona cuando empieza a hacer muchas cosas por ahí de mucha locura, le está dando lugar a esos poderes de la oscuridad que cada vez intervengan más y más y más en su vida, de manera que la persona quede con los programas desconectados de la máquina. Y eso es una forma de locura. Ahora, la locura solamente se da por eso, no solamente se da por eso. También se da porque hay problemas en la máquina, que no están las vitaminas correctas, que no están las proteínas, que no están los minerales, que se regaron no sé cómo, que, en fin, y entonces la máquina no funciona porque está alterada, porque está dañada. Si usted coge a la máquina y la llena de polvo, no le da el aceite, no le da mantenimiento, la máquina se obstruye, la máquina se estropea y entonces los programas no pueden funcionar. Así los programas estén buenos, no pueden funcionar. Entonces el alma o el programa y todo ese programa actúa en la mente, en el corazón, en todo el cuerpo, actúa el programa, pero generalmente se extiende, según se ha podido entender, desde el cerebro. Desde el cerebro el programa se extiende a toda la máquina y desde la memoria. Desde ahí funciona que es el programa. Todos los programas y todo lo que usted va aprendiendo, todo eso va acumulándose en su alma. Por eso se recomienda que usted no mire cosas feas, que usted no coja hábitos feos, que usted no evite la inmoralidad y todo eso, porque eso le va llenando su alma o su corazón. Y de la abundancia de lo que usted tenga en su alma es como su cuerpo va a funcionar, como su máquina va a funcionar. Si usted tiene su alma llena de adulterio, ¿para qué le va a funcionar su máquina? Pues para el adulterio. Usted tiene su alma llena de engaños y de hacer mentiras para los negocios y de codicia. ¿Cómo le funciona a su máquina? Pues le funciona así. Sus ojos, su lengua, sus manos, todo le funciona de manera que lleve a cabo todo ese tipo de comportamientos, todo ese tipo de manejos de las cosas.
Entonces, y si llenamos nuestra alma de cosas buenas, de cosas de moral, de respeto, de obediencia, de inteligencia, de sabiduría, ¿qué va a expresar nuestra boca? ¿O qué se va a expresar a través de nuestro cuerpo? Eso. Por eso dice Yeshua que de la abundancia del corazón abra la boca. No, pero no solo la boca, sino todo el cuerpo. Porque no solamente nuestra boca habla, nuestro cuerpo también. Y nuestro cuerpo actúa y se mueve y va y lleva a cabo un proyecto y otro y unos planes y otros y hace un trabajo y hace otro trabajo, etc. Pero esa máquina, además de tener el aparato, el cuerpo, el equipo y además de tener el programa o los programas, necesita una energía, necesita una fuerza para que logre trabajar. Tiene que tener una pila, tiene que tener una batería o algo que le un cable por donde le entre energía. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu. El espíritu en el ser humano no es consciente, no es la mente, ni es la conciencia. Es solamente una fuerza que viene de parte del espíritu, no es el espíritu mismo, sino es una fuerza que viene de parte del espíritu para que la máquina funcione, para que el aparato trabaje. ¿Eso está en los animales también? Sí, todos los animales necesitan, y las plantas necesitan energía espiritual para poder funcionar, para poder trabajar. Esa energía viene de parte del Padre Eterno para la creación que él hizo, ¿cierto? Sí, es una energía con la que el Padre sustenta todas las cosas. Ah, bueno, ya. Es una energía con la que el Padre sustenta todas las cosas. Muchas gracias, Lorenzo. Y una vez que el aparato se daña, se descompone, se deteriora y se desintegra, pues ya no hay donde funcione el programa. El programa queda desintegrado, queda desbaratado junto con el aparato. ¿Y esa energía qué pasa? Esa energía ya vuelve como a su fuente, a su origen. Si yo cojo y desconecto este computador del cable que le está aquí dando energía, ¿qué pasa con esa energía? Pues esa energía se queda ya en la fuente. Esa energía tiene conciencia, entiende, sabe, piensa, aconseja, hace bien, hace mal. No, no hace nada. No hace nada. Simplemente es la energía, la fuerza que hace que las cosas funcionen, trabajen, tengan vida, tengan una vitalidad. Los seres humanos pueden hacer una semilla químicamente, pueden hacer un huevo. Con químicos en un laboratorio hacen un huevo perfectamente igualito a cualquier otro huevo, digamos si fuera huevo de gallina, igualito. Pueden hacer granos de trigo, perfecto, igualitos a un grano de trigo. ¿Y se reproducen? No se reproducen, porque no tienen la capacidad de conectarle el espíritu que les da vida, o la energía espiritual mejor. La energía espiritual que viene del Padre. Que les da vida. No tienen cómo conectarse, no tienen cómo hacer eso. Ay, qué vergüenza, hasta ahora entendí bien. Tienen cómo combinar los minerales, las vitaminas, las proteínas, la medida en que tienen que hacer como todo el compuesto y hacen el huevito con clara, con yema, con todo, o hacen la semillita de trigo con corazoncito, con cascarita, con el gluten, con la proteína, y eso se reproduce. No se reproduce. Le falta el espíritu de vida, la energía espiritual que lo hace vivo. Que lo hace solamente, que viene solamente de parte del Eterno, el que creó los cielos y la tierra. El Padre es el que lo suministra para todos los seres vivos, para el agua, para las plantas, para los animales, para las personas, para todo. Y ese elemento no es consciente, ese elemento no sabe, no entiende, no habla, no piensa, no actúa. Simplemente es una cosa que entra ahí en la máquina y en el programa
y le da la fuerza para que opere, y le da la capacidad también de que se reproduzca, en el caso de que sean pues seres diseñados para la reproducción. Ay, muchas gracias, More. Y esa energía espiritual, esa energía vital, la podríamos llamar también, esa fuerza vital, esa energía vital, en el ser humano tiene otra función especial que ayuda para que el espíritu de Loa, o sea, el Ruach HaKodesh, se pueda conectar con la mente de la persona y le pueda dar algunas inquietudes, le pueda dar algunas comprensiones, le pueda dar algunas percepciones. Entonces, dice que una persona, aun cuando no haya visto una Biblia, aun cuando no le hayan hablado de Dios, aun cuando no pertenezca a ninguna religión, lo que sea, hay algo en ella, lo que llaman la conciencia, que le hace como captar que hay un ser superior, que hay un ser que tiene mucha ciencia, mucha sabiduría, mucho conocimiento, que ha creado todas las cosas. Entonces, por eso dice Rab Shaul que los que niegan, yo sigo con el cuento de Rab, él no es Rab, él es Chalía. El embajador, el representante Pablo, Saúl, dice que naturalmente, todos los seres humanos estamos hechos para ser sensibles, para percibir esas manifestaciones de Dios. Y dice, para cualquier ser humano es completamente entendible a partir de toda la creación que hay, los animales, los vegetales, el universo, todo, que Dios existe y Dios de alguna forma está manifestando en todos esos, en todo este escenario, en todo este universo, su eterno poder y su deidad, de manera que para cualquier ser humano, para cualquier mente natural, tranquila, digamos, sencilla, es perceptible. Dice que el Señor se ha manifestado para toda su creación, para los seres humanos en particular, para el entendimiento humano, por medio de toda su creación. Y dice que ahí está plenamente manifestado su poder y su deidad. Y pues, aparte de eso, pues él ha usado otras maneras como se manifiesta, con sus profetas, con la Biblia, con la intervención en las situaciones humanas, los juicios que ha hecho, y con Yeshua, la máxima, la plenitud de la manifestación de la divinidad. Hermano, perdón que me faltó aquí una cosita. Esa energía vital en el ser humano tiene otra función especial, o sea, la función que no alcancé a copiar, qué pena. Esa función especial es la que viene a hacer comunicación con el Ruach HaKodesh, que es el que, para poder interpretar, ¿sí? Sí, ¿Sí, morir? Ah, bueno. Sí, entre esa energía vital y la mente humana entra a haber una conexión con el Ruach HaKodesh para poder recibir conocimiento de las cosas espirituales. Nosotros no somos capaces de tener conocimiento de las cosas espirituales solo con nuestra mente. Con nuestra mente podemos ver los árboles, podemos ver las semillas, las frutas, podemos ver los animales y podemos sacar conclusiones, como de qué tan ordenado es todo eso, como de qué tan maravilloso es esa capacidad de una generación venir y producirse otra generación y continúan indefinidamente, tanto de animales como de árboles, como de personas, las aguas y cómo las aguas corren, se renuevan, llenan el mar, cómo la sal del mar purifica el aire. Bueno, podemos percibir, podemos entender, podemos mirar todas esas situaciones, pero no podemos
simplemente con nuestros sentidos y con nuestra mente conocer el mundo espiritual. El mundo espiritual tiene que ser revelado por el Espíritu o se tiene que materializar y manifestarse a nosotros, así como hemos visto que se han materializado ángeles y nos hablan y nos traen mensajes de parte de Dios, o tienen que llegar como decían los profetas, y la palabra del Señor vino y me dijo tal cosa. ¿Cómo llega esa palabra ahí al alma humana, a la mente humana? Pues por esa energía vital que está haciendo trabajar la mente y el cuerpo y que permite que haya esa conexión con el Ruach HaKodesh. La conexión. No tenemos otra manera de conocer o de saber de las cosas espirituales, sino por revelación, por manifestación del Ruach a la mente humana. La mente humana sola no sabe. La mente sola no sabe cómo podrá ser Dios, si hay seres espirituales o no los hay, qué capacidad tienen esos seres espirituales, que hay seres espirituales del bien y del mal. La mente sola no lo sabe. No, es por la revelación de la una energía información de parte de Dios y de las escrituras. Incluso con las escrituras, las mentes rechazan todo eso. ¿Por qué? Porque se bloquean al Ruach y se quedan solamente con su propio razonamiento. Y dicen, no, esto no puede ser así, esto debe ser de tal manera, debe ser de tal otra. Entonces tuercen todas las escrituras. Ay, More, muchas gracias. ¿Puedo? Bueno, con mucho gusto. Una pregunta. Yo había escuchado, o pues como que no había entendido muy bien, digamos, que no sé, digamos, que hay dos soplos, ¿sí? Digamos, como que no entiendo muy bien eso. Había escuchado de alguien decir que era que habían dos soplos para que el hombre recibiese el espíritu, ¿sí? Digamos, está el primer soplo, que fue cuando Yeshua resucitó y él mismo sopló a los discípulos y les dice que recibirían el Ruach, pero no en ese mismo momento, sino que más adelante en la fiesta de Shavuot. Y fue hasta la fiesta de Shavuot, no sé cuántos meses después, que ahí es cuando reciben el Ruach, ¿sí? Pero que ese primer soplo es para prepararse, para recibir el Ruach. Entonces, como que, ¿cuál es esa preparación? ¿O por qué? ¿O como que qué diferencia el primer soplo del segundo soplo? ¿O qué? O sea, ¿qué es el primer soplo? El primer soplo y el segundo soplo. Como que eso no lo tengo claro. Lo que pasa es que el espíritu de Loa puede estar con nosotros, acompañándonos. Lo que acaba o puede estar en medio de nosotros cuando estamos reunidos y trae alguna comprensión a nuestra mente, sin necesidad de estar dentro de nosotros, Y lo que el Señor quiere es que el Espíritu llegue a estar dentro de nosotros. Cuando está dentro de nosotros vamos a tener una vivencia muy diferente. Vamos a notar que tenemos un dominio propio distinto. Que cuando el Espíritu está alrededor mío, o está conmigo, o está en medio de un grupo de personas, como Saúl, por ejemplo. Dice que estaban los profetas, y Saúl llegaba a la compañía de profetas, y a él también lo afectaba el Espíritu. Entonces él también empezaba a profetizar, pero el Espíritu estaba dentro de él, no estaba dentro de él. El Espíritu estaba con todos los profetas, probablemente en algunos de ellos, no en todos. Y cuando alguien se juntaba a esa reunión, es algo equivalente como al primer soplo, que el Espíritu empieza a actuar con esa persona, pero no dentro de ella, sino con la persona. Así como cuando yo me encuentro con un amigo y el amigo me habla, o yo lo miro,
y él se mueve y yo me muevo y nos vemos y interactuamos. Mira. Yo entiendo así, Juan Pablo, que, por ejemplo, cuando estábamos en la iglesia cristiana, ¿sí? En algunas, se sentía la manifestación del Espíritu Santo y caía especial sobre una persona, pero uno lo podía sentir y uno podía sentir como una transformación en uno, ¿sí? Por ejemplo, yo estaba en una reunión una vez y el Señor tomó a un siervo para hablar. Y pues por lo menos yo tengo la costumbre que yo me agacho. Y la persona que estaba aquí al lado mío, yo juraba que le estaban hablando a esa persona, ¿sí? Y resulta que el Espíritu me estaba hablando a mí. Y vino el siervo de Dios y dijo, es para usted. Entonces yo tuve esa experiencia y la he tenido varias veces, ¿sí? De que se manifiesta el Ruach y siendo así como soy, ¿sí? Y claro que tuve problemas de salud y que tal vez yo o estaba débil espiritualmente y pues a mí me hicieron muchos trabajos de ocultismo, ¿sí? Pero el Señor me libertó de eso. Pero siempre quedan como las consecuencias, las secuelas, ¿sí? A mí me hicieron espiritismo para matarme. Ay, no me escuchaste. No No, me sí, se escuchaste. escucha. Sí, se No, escucha. ¿sí? No, Sí, se no, escucha. no escucho, ¿sí? Sí, se escuché. ¿Qué escuchas? Sí, se escuché. ¿Qué escuchaste? Que a ti te hicieron espiritismo para matarte. Sí. O sea que Y es el Señor me salvó y me mostró, pero yo no entendía en esa época, ¿sí? Después fue que vine a entender. El Señor me mostró cómo esa bruja en una olla de barro negro y una cocina fea, esas de 3 piedras, ¿sí? Echaba huesos y huesos, que muera Waldina, y yo no sabía, entonces yo me quedé en estado cataléptico y resulta que yo quería mover un dedito y no podía, pero uno puede parpadear y uno puede respirar. Entonces yo comencé en mi mente porque no podía hablar ni moverme, ¿sí? Eso queda uno como un muerto pero vivo, ¿sí? Entonces yo comencé, Dios mío, sálvame, Dios mío, sálvame, Dios mío, sálvame. Cuando de un momento a otro cayó agua del cielo, salió corriendo la bruja, y se fue y desapareció, o sea, salió corriendo y yo pude moverme, ¿sí? Pero en esa época yo estaba apartada del Señor. Yo me había apartado del Señor. Yo conocí del Señor siendo pequeña, siendo como de 10 años. O sea, yo me fui y volvía, yo me fui y volvía, yo me fui y volvía. Entonces te cuento eso. Entonces fue el Señor que me salvó. como un soplo. Pues ahí fue, vi que cayó agua sobre la olla y salió algo feísimo de la olla, huyendo y todo, ¿sí? Uy. Horrible, sí. Y he tenido experiencias lindas como esa que te cuento y otras experiencias ya lindas con el Señor. Entonces yo quería preguntarle porque yo sí he tenido visiones reales, ¿sí? Yo lo he sentido cerca, ¿sí? A mi Adón Yeshua Hamachía. Aquí recién llegaba a este apartamento, yo estaba orando como a las 6 de la mañana y cuando vi, pero estaba con los ojos cerrados, ¿sí? Cuando vi un hombre vestido de blanco, hermoso, o sea, no le vi la cara, sino esa de resplandor blanco y uno a cada lado. Después entendí, estando aquí en este apartamento, que ya estaba en la congregación. Después entendí que era mi abuelo Yeshua Mashiach. Y yo abrí los ojos de la emoción y ya se desapareció. ¿Sí? Y estaba llorando a las 6 de la mañana. Bueno, y entonces sí, entonces ese soplo es como el espíritu trabajando con nosotros, acompañándonos o en medio de nosotros si somos varios, y la persona puede percibir en su mente algo o captar algo que pareciera como si fuera una, digamos, un razonamiento de la persona, pero que realmente no lo es. Realmente es como una información que el espíritu le da. A veces nos puede pasar cuando estamos enseñando o cuando estamos estudiando la escritura. Empezamos a estudiar y vamos entendiendo cosas.
espirituales. ¿Qué hace que podamos entender cosas espirituales? El espíritu que nos está acompañando. Porque las cosas espirituales no las podemos entender con nuestra sola razón humana, con nuestro solo razonamiento humano, o sea, solamente con nuestra alma, con nuestra capacidad de sentir y de pensar natural, humana, no vamos a captar las cosas espirituales correctamente. ¿Por qué podemos captar cosas espirituales correctamente? Porque el espíritu nos acompaña, nos ayuda. ¿Por qué hay explicación incorrecta de las cosas espirituales, como debe ser? Porque hay otros espíritus interfiriendo, porque hay otros espíritus haciendo llegar informaciones distorsionadas, informaciones torcidas, informaciones que no son. Y el propio razonamiento humano siguiendo más bien a un lado que al otro, eligiendo el mismo ser humano, eligiendo qué corriente seguir o qué corriente no seguir. Entonces ahí hay un problema, por eso es que hay que orar, por eso es que hay que pedirle al Señor que sea directamente su instrucción, su enseñanza, que no haya interferencia, que no haya engaño, que no haya manipulación, porque ahí están todas esas otras fuerzas tratando de hacer lo mismo. Porque a veces las personas se llenan de unas ideas tan extrañas, porque hay espíritus alrededor de las personas impulsándolas a que, o motivándolas, y las personas acceden a que piensen de cierta manera o a que hagan ciertas cosas, que la persona se llene de amargura o se llene de miedo o se llene de enojo, de ira, de venganza, o considere mal cosas de parte de Dios, considere injusticias en Dios y lo haga de una manera así como agresiva, violenta, lo que sea. Entonces, son todas estas fuerzas espirituales a las que uno dispone su mente. Entonces, esa es la situación que tenemos los seres humanos, ¿no? Que los seres espirituales pueden entrar en contacto, pueden entrar en comunicación con nosotros. Con los animales también, pero los animales no tienen entendimiento. Nosotros sí deberíamos tener entendimiento y estar alerta y poder discernir. Por eso habla el espíritu de tener discernimiento de espíritus y diferenciar cuando una idea, un concepto, una propuesta o un propósito o un sentimiento viene de Dios o no viene de Dios. Lo que decíamos, por ejemplo, en estos días, que digamos hay creencias que no son bíblicas, como por ejemplo que Jesús está en la hostia, en un pedacito así de una obleíta redondita chiquitica, y que Jesús mismo está ahí, en espíritu Él está ahí. Entonces la gente adora esa obleíta y le hace ceremonias, le hace procesiones, le prende velas, le canta y todo esto. Y entonces una persona de pronto empieza a tener sueños o a tener visiones donde le dicen en el sueño o en las visiones, le muestran, digamos, que la hostia es muy poderosa, eso se llama la hostia, esa obleíta, que la hostia es muy poderosa y que la hostia está agradecida porque esa hostia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Yeshua, y que la hostia está muy agradecida por la adoración que le han hecho, o que está muy enojada porque no le han celebrado tal fiesta o tal cosa. Entonces, se sabe que esos sueños o esas visiones, pues no es el Espíritu de Dios el que las da, porque el Espíritu de Dios no va a enseñar una cosa, por un lado, y la gente cree algo totalmente distinto, y no va a venir el Espíritu de Dios a darle visiones y a darle sueños a la persona, confirmando algo que es contrario a Dios
y contrario a su palabra y contrario a su voluntad. Entonces el tema de la hostia, por ejemplo, es contrario a Dios, contrario a su voluntad, contrario a su palabra. Y las personas tienen sueños o tienen visiones confirmándoles que sí, que la hostia es muy santa, que está muy agradecida por las oraciones que le han hecho y que está muy enojada porque no le celebraron tal o cual fiesta. Entonces la gente cree que es Dios mismo manifestándose ahí y confirmando lo santa que es la hostia y cómo está de contenta con lo que han hecho bien y cómo está de ofendida con lo que no se ha hecho bien. ¿Eso es el Espíritu de Dios? No, no es el Espíritu de Dios. No es el Ruach Kodesh. ¿Hay más espíritus? ¿Son otros espíritus? Sí, son otros espíritus. Entonces uno puede tener mensajes en su mente de temas espirituales, de cosas espirituales que no son del Espíritu de Dios. Y no solamente mensajes en su mente, sino también visiones y sueños que no son de Dios, porque con nosotros se comunica el Espíritu de Dios y también se comunican esos otros espíritus. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para que tengamos discernimiento y que nos proteja, que nos cuide, que bloquee nuestra mente a todas esas otras influencias, a todas esas otras ilusiones y todas esas otras muestras que hacen los espíritus son falsas, todas son falsas. Aun cuando la persona las vive, las siente, las entiende, las ve, las oye, pero no son la verdad. Igualito lo que le pasó a Java. Y Java creía que era el árbol de la vida. Entonces nosotros, las personas que tienen todo eso, lo presentan como testimonio de que fue manifestación de Dios y que Dios les confirmó que la Virgen llora y que la hostia se alegra y que es pecado no rezarle o no hacer las celebraciones, bueno, todo lo que sea. Entonces es muy, pues está todo eso por medio. Y entonces la otra situación es cuando viene el Espíritu Santo, el día de Shavuot, y ya no solamente está acompañándolos, está guiándolos, está dándoles entendimiento, está con ellos o en medio de ellos, sino que ya el Espíritu está dentro de ellos. Y entonces ese sería ya el otro soplo del Espíritu, ya el Espíritu habitando dentro de cada persona. Y eso es lo que el Señor espera que sea el propósito que nosotros busquemos y que sea el punto donde lleguemos. Una pregunta. Sí. Entonces, digamos, por ejemplo, cuando uno lee la palabra y el Eterno da con su ruaj entendimiento al hombre, ¿cierto? Para entender la palabra. No es que habite en el hombre para entender la palabra, sino es que le revela por medio de la ruaj el entendimiento, ¿verdad? Digamos, por ejemplo. Pero entonces, cuando todavía el ruaj no vive en el hombre, se puede decir que son varios soplos antes del soplo definitivo donde el ruaj habite. Digamos, poder tener varios encuentros con el ruaj antes de que el ruaj habite ya definitivamente en el cuerpo de uno, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, ¿cuál puede ser como ese paso final o ese último o el definitivo para que el ruaj habite en uno? O sea, ¿cuál es ese cambio o eso que hay que hacer? Bueno, el Señor nos pide que tengamos obediencia a sus mandamientos, obediencia a su palabra, y no obediencia ni por temor ni por algún interés especial. Es que si yo le obedezco, me salvo. Es que si yo me le obedezco, me da el espíritu. Es que no. Obediencia porque reconocemos que Él es todopoderoso, que Él nos hizo,
que existimos es exclusivamente para ese propósito, para obedecerle, para honrarlo y adorarlo, obedeciéndole. Está, y el Señor pide obediencia y pide también fe, o sea, andar muy confiados en su palabra, muy esperanzados en todo lo que Él nos dice. Y que si Él no, nos dice, sí, y que como Abraham, por ejemplo, como Abraham, que el Señor le dice, le voy a dar un hijo, y Abraham corre y va y se acuesta con la sierva, porque nada que nacía el hijo. Entonces, ¿ahí qué pasó? Ellos entraron en una confusión y no le preguntaron a Dios primero. Bueno, Dios ya le había hablado y le había dicho que le iba a dar un hijo, y entonces cuando el hijo no resultaba de Sara, pensaron que era que el hijo no era por ahí, que el hijo era con la sierva. Entonces tomaron la decisión de hacerlo con la sierva y no le preguntaron al padre antes cómo era, si ese hijo era efectivamente con Sara y tenían que esperar todavía, o si ellos tenían que tomar una decisión, porque el hijo pues no era directamente con Sara, sino que era un hijo adoptivo a través de Sara, porque ella lo recibía en el momento que naciera. Parecía que eso era una regla que existía en esa época, y ellos creyeron que era de esa forma. Después el Señor les hizo ver que no, que se habían acelerado, que no habían preguntado y habían pensado las cosas de otra manera y habían hecho otra cosa. Entonces, eso es lo que Dios quiere también que nosotros hagamos, no solamente obediencia, sino también fe. Entonces, fe es, yo creo que si el Señor me dijo que Él lo iba a hacer, yo estoy seguro de que lo va a hacer, y yo le pregunto o verifico si es que tengo alguna inquietud, cuál va a ser la forma como Él lo va a hacer, si yo tengo que hacer algo o no, para que llegue a ocurrir lo que Él me prometió, por una parte. Después viene y tiene ese hijo, y el Señor le promete que en ese hijo va a ser la descendencia que va a formar un gran pueblo, y que en ese hijo va a ser la bendición para las naciones de la tierra. Entonces le dice el Señor, vaya, ofrézcamelo como un corderito, amárrelo y degüéllelo y me lo ofrece, y póngale fuego. Y Abraham ya aprendió la lección, que cuando el Señor le dijo, yo le voy a dar un hijo, el Señor se lo cumplió, y que él se había adelantado y no había averiguado cómo era que tenía que ser ese hijo. Creyó que él tenía que tomar alguna decisión para buscar ese hijo, y tomó su propia decisión, y no era así como el hijo se le iba a otorgar, sino que era de verdad, naturalmente nacido de él y de Sara. Entonces ya él aprendió que él confía en el Señor, como el Señor le dé las indicaciones, y que el Señor es el que está a cargo, y que él sabrá por qué le da esas indicaciones y qué es lo que va a hacer. Entonces ya el Señor le dice, ofrézcamelo. Y ya él, con toda la angustia, con toda la tristeza, con todo lo que sea, pero también con toda la confianza, con toda la seguridad, dice, bueno, el Señor dio una orden, y así como dio una orden de que nosotros hubiéramos tenido este hijo, fue un milagro de su mandato, de su orden, y este hijo nació. Ahora me da una orden de que lo sacrifique, y él ya me tiene prometido de que por medio de él va a formar toda una nación. Bueno, él sabrá cómo lo va a hacer. Él sabrá, y él, con toda la confianza, con toda la fe, a pesar de que le duela, a pesar de que esté triste o lo que sea, él va y lo va a sacrificar. Y él dice, bueno, el Señor sabrá, ¿será que lo va a resucitar? ¿O será que esa nación que me tiene prometida a través de él
quién sabe él cómo lo va a lograr, pero él lo va a lograr. Yo soy el que no sé cómo él tiene planeado hacerlo, pero sí estoy seguro de que él lo va a hacer. Y entonces él de todas maneras va a hacer ese sacrificio, totalmente seguro de que Dios no está incumpliendo la promesa, que pareciera como que eso haría imposible que la promesa se cumpla, pero que yo no entiendo totalmente, yo no sé, y además Dios es todopoderoso, entonces Él es el que sabrá cómo va a cumplir esa promesa. No es asunto mío dejar de hacer las cosas porque me da pesar, porque me duele mucho, porque me da mucha tristeza, o porque yo creo que si hago eso, la promesa no se va a cumplir y que entonces yo no lo voy a hacer para que la promesa se cumpla. No, el Señor me dio una promesa, después me dice, en ese hijo, después me dice que se lo ofrezca, yo se lo ofrezco y Él sabrá por qué me dijo eso y Él sabrá cómo va a cumplir la promesa. Yo lo que sé es que Él es muy sabio y Él es todopoderoso y Él la va a cumplir. Y entonces Abraham va y actúa completamente en fe, totalmente en fe. Y esa fe es cuando uno está en una encrucijada donde las cosas ni por aquí ni por allí, todas las puertas cerradas, y uno dice, bueno, ¿y esto cómo es? Si el Señor me prometió que iba a hacer tal y tal cosa, bueno, yo de todas maneras le voy a obedecer y lo demás queda en manos de Él. Él sabrá cómo es, porque yo estoy seguro de que Él tiene todo el poder para hacerlo. Es lo mismo que Yeshua. El Señor le promete que le va a dar el reino, que va a ser rey soberano sobre toda la tierra, que va a gobernar, que le va a dar una cantidad de gente que va a estar con él y que van a ser glorificados. Y sin embargo está al momento de que lo van a matar, de que le van a terminar esta vida. Pero él sí sabía que se tenía que disponer a hacer esa ofrenda como Isaac y que luego él iba a ser glorificado y todas esas promesas se iban a cumplir cuando a él lo glorificara, no mientras estuviera todavía como un ser humano en esa primera venida. Y sus discípulos no sabían, ellos creían que todas esas promesas se tenían que cumplir siendo Yeshua de carne y hueso en esa primera venida. Ellos no sabían de la resurrección y no podían entender que él tuviera que morir. Y entonces estaban todos confundidos. Entonces, eso son dos cosas que el Señor pide. Lo uno, que seamos obedientes. Y lo otro, que lo hagamos todo en fe, confiando en que Él todo lo va a cumplir y tiene el poder para cumplirlo y que nosotros solamente nos dejemos guiar, llevemos a cabo las indicaciones que Él nos dé y que Él se va a encargar de. Entonces esos son como elementos previos que el Señor nos pide, que vivamos en obediencia y que esa obediencia la hagamos en fe. Y la vamos a hacer por agradecimiento, por adoración, por alabanza y no buscando nada, porque la salvación y el don de Dios y todo eso, nosotros no nos lo podemos ganar. Ahora, ¿y cuándo el Señor va a dar el Espíritu? Él lo da cuando Él lo disponga. Es posible que una persona muera y no haya sido llena del Espíritu. ¿Por qué? Pues porque el Señor se lo va a dar en el momento de la resurrección. Entonces, el que sabe en qué momento lo va a otorgar, ¿por qué no se lo dio en vida? De pronto porque se veía la posibilidad que la persona lo perdiera. Y entonces, viendo esa posibilidad, a pesar de que la persona sea muy obediente, de que la persona sea muy humilde, de que la persona sea muy fervorosa, tenga mucha fe, de pronto había un riesgo de que a lo mejor en esa condición no era capaz de valorar y de retener el espíritu, y que entonces pues había que glorificarla para que no lo vaya a perder. Por ejemplo, puede ser. Lo mismo pasa con una enfermedad. Yo estoy enfermo, pues, de pronto bien joven, una persona bien joven, y tiene cáncer. Una persona de 25 años, por ejemplo, y tiene cáncer. Ay, pero tan joven.
y de pronto es una mujer o es un hombre que se acabó de graduar de la universidad y resultó con cáncer y es creyente. Ay, el Señor prometió que lo sanaría, el Señor prometió que lo sanaría, el Señor nos ha prometido sanidad, el Señor nos ha prometido sanidad. Sí, el Señor nos ha prometido sanidad, pero no nos ha dicho cuándo nos va a dar esa sanidad. Entonces, si el Señor le da esa sanidad a la persona ahora, siendo todavía de carne y hueso, y ora, y la persona ha sido obediente, ha sido fiel a Dios, es muy creyente, es muy generosa con las otras personas, tiene mucho entendimiento bíblico y se murió. Ay, el Señor no cumplió la promesa. El Señor no cumplió la promesa. Vea, se murió, se murió. Es que el Señor no prometió que lo iba a sanar ya en su vida física, en esta oportunidad. Esa persona va a ser sana. Sea como sea, esa persona va a ser sana. Si es una persona creyente, si es una persona que espera en Dios, si es una persona que tiene fe y pertenece a Dios, esa persona va a ser sana. ¿Cuándo va a ser sana? En el momento de la resurrección. En el momento de la resurrección, el Señor dice que no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá cuerpo que se duela, no habrá cuerpo que pueda ser lastimado por las cosas físicas, no habrá enfermedad. ¿Por qué? Porque el Señor la va a levantar glorificada, y un cuerpo glorificado no es afectado por nada físico, ni siquiera está condicionado a la fuerza de gravedad, ni al tiempo, ni al espacio, ni a nada. Es un cuerpo espiritual, es un cuerpo glorioso. ¿Cumplió el Señor la promesa? Sí, sí la cumplió. Lo que pasa es que el Señor no nos ha dicho que nos va a sanar a todos los que nos enfermemos en esta vida física, nos va a sanar en esta misma vida física. Él no ha dicho cuándo. Él dice, el que se enferme, yo lo sano. Pero Él es el que dispone cuándo me sana. Él es el que dispone si me sana en esta vida física o si me sana al momento de la resurrección. Yo soy el que tengo que tener la seguridad que si Dios dijo que iba a hacer eso, Él, su palabra, nunca dice mentiras. Todo lo que Él dice es verdad. Y además, Él tiene todo el poder para cumplir lo que diga. Entonces yo tengo que tener fe, que Él tiene todo el poder para cumplir lo que Él diga. Y que si Él dijo que me va a sanar, pues me va a sanar. Que me morí torcido de la enfermedad, pues no importa, porque la prueba de Dios no es lo que yo vea o lo que yo sienta. La prueba de Dios es que Él me da su palabra y que Él tiene todo el poder de hacerlo y que Él es el que sabe, tiene toda la inteligencia y Él es el que sabe cuándo y cómo lo va a hacer. Ah, no, pero es que yo quiero que sea ya. Y es que yo quiero que sea a través de un siervo o de una sierva que venga y me imponga las manos. Ah, ya, eso soy yo, el que estoy poniendo condiciones y el que estoy diciendo cuándo debe ser y cómo debe ser. Ya soy yo el que estoy diciendo, ay, debe ser a través de los médicos, debe ser a través de una terapia naturista, debe ser en esta vida, debe ser en este año, debe ser en este mes, o vea, ya llevo 5 años y nada que me alivio. Dios no ha cumplido su palabra. Usted es el que está de mentiroso y usted es el que está diciéndole a Dios mentiroso, porque Dios no le prometió que iba a ser este mes, ni le prometió que iba a ser con tal o cual terapia. El Señor dijo, lo voy a sanar y ya. ¿Cuándo y cómo? ¿Y por qué? Ah, ya eso sí, Él se lo reserva. El mismo Pablo, tenemos que él dice que tiene un aguijón en la carne. Parece que es alguna dolencia física y que a raíz de esa dolencia física también hay un factor espiritual ahí que lo angustia. Y le ora al Señor y a la tercera vez el Señor le dice, no me ore más, que eso no tiene solución hasta que usted sea resucitado. No me pida más por eso. Usted solamente conténtese con que tiene mi compañía, con que tiene mi bendición, con que tiene mi gracia, con que tiene mi inspiración y para usted eso sea suficiente. No me pida salud, que no se la voy a dar. Ese aguijón que usted tiene y ese tormento que usted tiene en su carne y esa
agonía espiritual que lo afecta, no se lo voy a quitar hasta que venga la resurrección. Y entonces pues ya Pablo ya no volvió a orar, porque el Señor le dijo que no pidiera más por eso. Entonces ya lo que hizo fue pedirle al Señor que le ayudara a que su presencia, su gracia, su sabiduría que el Señor le había dado, pues para él eso fuera suficiente en esta vida, y que le diera paciencia para tolerar esa dolencia y esa angustia espiritual que lo atormentaba mientras estaba en esta carne, y anhelando pues morir para esperar la resurrección, porque sabía que en la resurrección ya se iba a cumplir esa esperanza que tenía. O esa, se iba a cumplir, le iba a ser quitado ese tormento que lo angustiaba. Lo que está diciendo el hermano Jorge, pues a mí me hizo recordar algo, pues que en lo que estoy estudiando de Gálatas, pues que dice, cuando dice Pablo que tienen pues que debemos es de hacer los mishpatim e incorporar los hukim, ¿sí? Que esas son las dos cosas que nosotros debemos hacer, pues que debemos de hacer todos los mandamientos que el Eterno ha mandado, o sea, el tema del comportamiento, el tema de la santidad y el tema de incorporar en nuestra mente, en nuestro corazón, las promesas que Dios ha dado. Pues eso es lo que me está diciendo, ¿no? Pues eso es lo que Sí. nosotros debemos de hacer, Sí. obedecer y creer en las promesas. Y tener fe, creer en la palabra del Señor, que lo que Él nos ha prometido, Él lo va a cumplir. Pero Él no ha dicho muchas de esas cosas, no ha dicho cómo ni cuándo. Ah, ok, listo. Y muchas de esas cosas son en la resurrección. Por ejemplo, hoy en día tenemos todo ese problema con el Evangelio de la prosperidad. El Señor me va a dar a mí muchísima prosperidad y me va a poner a vivir en castillos de oro, pero no ya. Sí, de hecho es que pues ahí estudiando Galatas, aprendí que, digamos, la palabra bendecir, que aparece que dice en el 3:16 que dice, ahora bien, que dice que nosotros, que cuando creamos en Yeshua, recibiremos las bendiciones de Abraham, ¿sí? Y digamos, ha transversado de que vamos a recibir bendiciones, bendiciones y bendiciones y bendiciones. Y me enteré que la palabra bendiciones, la palabra en hebreo que es braja, no es como de recibir algo bueno o de recibir palabras buenas, sino de ser adoptados por el Eterno. Entonces, cuando dice Dios que nos va a bendecir, es porque Dios nos va a adoptar, así como Abraham adoptado. Entonces, como que ahora hay como algo más entendible. Y se da uno cuenta del mal manejo de los conceptos. Entonces, bendecir es que yo soy integrado al reino de Dios, yo soy integrado a su familia, entonces ya estoy bendecido. Pero entonces piensan que bendecir es llenarlo de plata, de comida, de ropa, de viajes, de amistades, de conocimientos, de carreras, de profesiones, de no sé cuántas cosas, y que todo eso es bendecir. Y la bendición es ser integrado a la familia de Dios, y el que hace posible esa integración a la familia de Dios es el Espíritu, esa es la bendición. Y en el Espíritu está toda bendición, toda bendición. Ya cuando yo sea glorificado, eso va a sobrar, todas esas cosas van a sobrar, porque es que la bendición es tener unidad con Dios, esa es la bendición, tener unidad con Dios. Sí, y digamos, porque digamos, si cuando Pablo dice que él toma todo lo de él y se despoja y lo toma como basura, y luego interpretan cartas de Pablo de que van a ser llenadas de bendición. Entonces como que no hay razón, o sea, no tendría sentido las No es palabras de lógico, Pablo. no es lógico. Exacto. Entonces,
Sí, entonces me di cuenta de que pues, la bendición es ser adoptados por Dios, no tener riquezas ni nada de eso. Sí, Comodidades, facilidades, no tener está, dolencias, tener fama, tener, sí, ese es lo que a la gente le han estado diciendo que es la bendición. Y les han estado ocultando lo que es la verdadera bendición para que busquen correctamente lo que tienen que buscar. Entonces es una forma de engañar para que la gente busque lo que no tiene que buscar. Y muchas veces el que enseña esas cosas no lo hace malintencionadamente, a propósito, sino porque es que la persona misma no tiene el entendimiento. Por sí, eso dice que ciegos guiando ciegos. O sea, están enseñando lo que no saben. Y como hablan tanto y como tienen impacto sobre las personas y hacen que las personas lo sigan, entonces las personas por eso creen que eso es cierto, creen que eso es correcto, no tienen discernimiento. Y ellos están convencidos de que eso es lo correcto, entonces también lo enseñan. Ellos no saben que están engañados y engañados.